Nunca imaginé que mi propio primogénito, un doctor de profesión, sería capaz de mirarme de frente a los ojos mientras mi vida se escapaba en una camilla de hospital, para después decirme con total desdén: prefiero fenecer antes que rescatar a un fracasado como tú. Esas fueron, sin duda, las palabras exactas que salieron de la boca de mi hijo Adrián cuando los médicos le suplicaron que diera un poco de su sangre para ayudarme a sobrevivir. Sin embargo, él no tenía ni la menor idea de que yo tenía una cámara secreta grabando cada segundo de su terrible traición. Antes de seguir, te pido que te unas a Historias que Duelen y toques el timbre de notificaciones, porque a diario subimos nuevas historias. No olvides darnos un me gusta y coméntanos desde qué lugar del mundo nos ves. Mi nombre es Miguel Ángel Romero Vidal. Soy un hombre de 68 años y durante toda mi existencia estuve convencido de que había educado a mi hijo de la mejor manera. Forjé un emporio de bienes raíces desde la nada, trabajando 18 horas diarias durante 40 años para brindarle a Adrián todo lo que a mí me faltó. Le costeé los mejores colegios privados de la capital española, una carrera en medicina en la Universidad Complutense. Incluso le obsequié su primer consultorio cuando terminó sus estudios. Pensaba que había criado a un hombre de principios, a un médico que comprendía el valor de cuidar a los demás. Qué equivocado estaba. Todo comenzó una tarde del 23 de octubre de 2024, alrededor de las 3 de la mañana. Me había sentido mal durante algunos días, con molestias en el estómago que en principio atribuía a mi edad. Aquella noche el dolor se volvió insoportable y empecé a vomitar un líquido rojizo. Mi vecino Joaquín Ruiz Morales me encontró desmayado en el pasillo de mi edificio en el barrio de Salamanca e inmediatamente pidió ayuda. En el Hospital Universitario La Paz, el doctor Rubén Iglesias Mendoza me informó sobre la gravedad de mi condición. Tenía un sangrado interno masivo provocado por la rotura de varices esofágicas, un problema que desconocía por completo. Mi presión sanguínea había bajado de forma peligrosa y requería de inmediato una transfusión de sangre tipo O negativo. El problema fue que el banco de sangre del hospital tenía pocas reservas de mi tipo de sangre y mi estado era sumamente delicado. Señor Romero, me dijo el doctor Iglesias con un tono grave, necesitamos contactar urgentemente con parientes compatibles. Su tipo de sangre es inusual y cada minuto que pasa es crucial. La enfermera Paloma Serrano Gil había llamado a Adrián, quien se presentó en el hospital exactamente a las 5:15 de la mañana. Cuando vi a mi hijo entrar por la puerta de urgencias, sentí un alivio que no puedo describir. Adrián tenía 42 años. Era cirujano cardiovascular en el Hospital Clínico San Carlos y sabía muy bien que teníamos el mismo tipo de sangre porque había donado para mí años atrás, cuando me sometí a una cirugía de menor importancia. Creí que mi pesadilla había terminado. El doctor Iglesias se acercó a Adrián y le explicó la situación en un abrir y cerrar de ojos. Doctor Romero, su padre requiere una transfusión urgente. Usted tiene el mismo tipo de sangre según nuestros archivos. ¿Podría donarnos 400 mililitros? Es un asunto de vida o muerte. Lo que sucedió a continuación cambió para siempre la impresión que tenía de mi hijo. Adrián me miró fijamente, con una expresión que jamás había visto en su rostro. No era preocupación, no era afecto filial, era algo mucho más frío y calculador. Se quedó callado por varios segundos que se me hicieron eternos. Doctor Romero, insistió el doctor Iglesias, necesitamos su respuesta en este mismo instante. Adrián soltó el aire con fuerza y dijo las palabras que quedaron grabadas para siempre en mi alma. No voy a donar ni una sola gota de mi sangre para ayudar a este fracasado. Prefiero morir antes que salvar a un fracasado como tú, papá. El silencio en el área de urgencias fue absoluto. La enfermera Paloma se quedó sin habla. El doctor Iglesias no podía creer lo que acababa de escuchar. Yo sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. El dolor físico del sangrado no era nada comparado con el dolor emocional de escuchar esas palabras de mi propio hijo. Pero doctor, balbuceó el doctor Iglesias, es su padre, se está muriendo. Exacto, respondió Adrián con una sonrisa cruel que nunca podré olvidar. Y mientras más pronto fallezca, mejor para todos, especialmente para mí. Luego de que Adrián pronunciara esas palabras devastadoras,
El doctor Iglesias tuvo que encontrar con urgencia otras opciones para salvar mi vida. Afortunadamente, consiguieron localizar a un donador compatible en el hospital vecino y la transfusión fue un éxito. Pero el daño en mi corazón ya estaba hecho. Mi propio hijo había preferido que me muriera antes que mover un dedo para ayudarme. Durante los siguientes 5 días que me quedé internado, decidí fingir que mi estado de salud era más delicado de lo que realmente era. Los médicos ya habían logrado estabilizarme, pero yo simulaba desorientación, debilidad extrema y dificultades para hablar coherentemente. Quería observar el comportamiento de mi familia cuando pensaran que estaba a punto de morir o, peor aún, perdiendo mis facultades mentales. El viernes por la tarde, mientras aparentaba estar dormido en mi cama del hospital, escuché una conversación entre Adrián y su esposa Beatriz que me dejó sin aliento. Habían entrado a hurtadillas en mi cuarto, pensando que estaba inconsciente debido a los medicamentos. ¿Estás seguro de que no nos puede oír?, susurró Beatriz nerviosa, mirando hacia mi lecho. Completamente, contestó Adrián con total desprecio. Los médicos dijeron que tiene episodios de confusión severa. Además, le están dando sedantes muy fuertes. No se enterará de nada. Lo que escuché a continuación me confirmó que la maldad de mi hijo no tenía barreras. Beatriz empezó a hablar sobre sus planes para mi futuro, como si yo fuera un obstáculo del que necesitaban deshacerse cuanto antes. Adrián, no podemos seguir esperando, dijo Beatriz con voz calculadora. Tienes que agilizar los trámites para internarlo en el asilo de ancianos Santa Teresa. Mientras más tiempo pase, más riesgo hay de que se recupere por completo y podamos perder nuestra oportunidad. Ya hablé con el director del asilo, respondió mi hijo. Pueden tenerlo listo para el miércoles de la próxima semana. Una vez que esté allí, será mucho más fácil demostrar que no es apto para administrar sus propios asuntos. Beatriz se acercó más a la cama donde yo yacía inmóvil, controlando mi respiración para parecer que no sabía nada de su conversación. ¿Y qué hay de las propiedades?, preguntó en voz muy baja. El edificio de apartamentos en Chamberí, la casa en Marbella y sobre todo la cuenta bancaria principal. Según el notario, tiene casi 800.000 euros en efectivo sin contar las inversiones. Todo está planeado, respondió Adrián con una seguridad que me causó terror. Una vez que esté en el asilo, presentaremos la documentación médica que preparé con mi colega, el doctor Vázquez. Certificaremos que sufre demencia senil avanzada y que no puede tomar decisiones económicas por sí mismo. Yo seré nombrado su tutor legal de forma automática. ¿Estás completamente seguro de que va a funcionar?, se insistió Beatriz. No podemos permitirnos ningún error. Si se llega a descubrir que está perfectamente lúcido. No te angusties, la interrumpió Adrián. Tengo 30 años de experiencia médica. Sé exactamente cómo redactar un informe que sea indiscutible. Además, ya hablé con el abogado Martínez Rueda. Por 3.000 euros se ocupará de todos los trámites legales sin hacer preguntas incómodas. Beatriz pareció relajarse un poco, pero aún tenía dudas. ¿Y si Sofía sospecha algo?, y preguntó refiriéndose a mi nieta de 16 años. ¿Sabes que ella adora a su abuelo? Siempre ha sido muy apegada a él. Sofía es una adolescente, respondió Adrián con desprecio. ¿Qué va a poder hacer? Además, una vez que tengamos el control de las finanzas, podremos mandarla a estudiar al extranjero, lejos de aquí, lejos de problemas. La conversación continuó durante otros 10 minutos, durante los cuales descubrí detalles horribles sobre sus planes. Habían estado preparando este plan durante varios meses, esperando la oportunidad perfecta. Mi problema de salud había sido el momento exacto que estaban buscando. Adrián reveló que tenía deudas enormes que yo no sabía. Había perdido un juicio por mala praxis médica el año anterior y debía pagar una compensación de 320.000 euros a la familia de un paciente que había fallecido por su imprudencia. Además, había estado invirtiendo en negocios poco claros que habían provocado pérdidas inmensas. Sin el dinero del viejo vamos a perder la casa, el carro, todo, reconoció Adrián con desesperación. Los abogados de la familia Herrera no van a esperar mucho más. Si no pagamos la compensación antes de fin de año, nos quitarán todo lo que tenemos. Beatriz asintió de forma comprensiva.
Por eso es tan importante actuar rápido. Una vez que tengamos acceso a sus cuentas, podremos saldar todas las deudas y empezar de nuevo. Cuando finalmente se fueron, mi mente trabajaba a toda velocidad. En menos de una semana había descubierto que mi hijo no solo me había negado su sangre, que podría haberme salvado la vida, sino que además había estado planeando robarme todo lo que había trabajado durante décadas para construir. Pero había algo que Adrián y Beatriz no sabían, algo que cambiaría por completo el curso de esta historia y que convertiría al cazador en la presa. Lo que Adrián y Beatriz no sabían es que, 6 meses atrás, yo había instalado varios aparatos para grabar conversaciones en sitios clave. Lo hice por un motivo muy diferente. Mi vecino de abajo, Roberto Sánchez Torrens, había estado robando cartas y paquetes y como jefe de la comunidad necesitaba pruebas para denunciarlo. Había puesto grabadoras activadas por voz en la sala de estar, en mi oficina y por casualidad también en mi cuarto. Al volver a casa del hospital, lo primero que hice fue escuchar todo lo que había grabado. Siempre llevo un grabador pequeño en el bolsillo de mi chaqueta, algo que compré siguiendo el consejo de mi abogado para tratar con inquilinos problemáticos. Al escuchar las grabaciones, confirmé cada palabra llena de odio de mi hijo. Su cruel rechazo a darme sangre, sus planes para encerrarme con un diagnóstico falso y toda la conspiración para robarme mi dinero. Todo estaba grabado con gran claridad, pero necesitaba más información antes de actuar. Durante los siguientes días, seguí actuando como un anciano frágil y confundido cada vez que Adrián o Beatriz me visitaban. Era vital que ellos pensaran que su plan iba viento en popa. Mientras tanto, me puse en contacto de manera discreta con mi investigador privado de confianza, Esteban Morales Jiménez, quien ya me había ayudado antes con inquilinos y con la verificación de socios. Don Miguel, me dijo Esteban en nuestra reunión secreta en una cafetería, necesito que me dé todos los detalles que tenga sobre las finanzas de su hijo. Si de verdad tiene las deudas que menciona, debe haber dejado algún rastro. Le di toda la información que había juntado, nombres de abogados, fechas de juicios por negligencia y los fragmentos de la conversación que había grabado. Esteban tomó notas con mucho cuidado y me prometió tener resultados en 72 horas. Mientras esperaba la información de Esteban, decidí investigar por mi cuenta algunas cosas que me inquietaban. Llamé a mi viejo amigo Carlos Mendoza Rivas, que había sido director del Colegio de Médicos de Madrid por 15 años antes de retirarse. Carlos tenía conocidos en todo el sector de la salud de la capital. Miguel, lo que me cuentas me parece muy extraño, me dijo Carlos después de que le contara mi historia. Adrián siempre tuvo una excelente reputación en el hospital. Pero ahora que lo mencionas, hace unos meses hubo rumores sobre un caso complicado en el Hospital San Carlos, pero los detalles no se revelaron. Carlos prometió preguntar discretamente para saber qué había pasado exactamente en la carrera profesional de mi hijo. Mientras tanto, yo seguía con mi papel de anciano confundido y vulnerable, algo que cada día me costaba más trabajo. El jueves por la tarde, Esteban me llamó con noticias que superaron lo que esperaba. Nos citamos en el Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal, donde podíamos hablar sin el riesgo de que alguien nos escuchara. Don Miguel, empezó Esteban con un semblante serio. La situación de su hijo es mucho más grave de lo que se imaginaba. He logrado tener acceso a documentos de la corte que demuestran que Adrián no fue demandado por una sola negligencia, sino por 3 casos diferentes entre enero y julio de este año. El informe de Esteban mostró una realidad espantosa. Adrián había estado operando a personas mayores sin que lo necesitaran, cobrando grandes sumas por cirugías que no eran necesarias. La familia Herrera que habían mencionado en su plática no era la única afectada. Había al menos 6 familias más que habían presentado demandas civiles y penales en contra de mi hijo. Según mis fuentes en los juzgados, siguió Esteban, las compensaciones que debe pagar suman más de 500.000 euros, pero hay algo peor. La Fiscalía está investigando posibles crímenes de fraude y lesiones graves. Podría pasar entre 5 y 8 años en la cárcel si se comprueban todos los cargos. La información era demasiada, pero Esteban no había terminado. También había descubierto que Beatriz,
lejos de ser una víctima inocente de las circunstancias, había participado activamente en los fraudes de su marido. Como abogada especializada en derecho sanitario, había ayudado a redactar contratos engañosos y le había aconsejado a Adrián cómo evadir responsabilidades legales. Su nuera tiene su propio despacho de abogados, pero está al borde de la quiebra, explicó Esteban. Ha estado tomando dinero de las cuentas de sus clientes para pagar los costos legales de la defensa de Adrián. El colegio de abogados ya abrió una investigación contra ella, pero la noticia más impactante aún no había llegado. Esteban había descubierto que Adrián y Beatriz habían estado falsificando mi firma en varios documentos en los últimos meses. Habían tratado de transferir la propiedad de mi apartamento en el barrio de Malasaña a una empresa fantasma que ellos controlaban. Solo la intervención de su notario, don Fernando Aguirre Soto, impidió que la transferencia se realizara, me explicó Esteban. Don Fernando sospechó cuando notó que la firma no era la misma y decidió posponerlo hasta poder hablar con usted en persona. Ahora entendía por qué Adrián y Beatriz estaban tan desesperados por probar que yo tenía problemas mentales. No solo querían mi dinero, sino que también querían que todas las falsificaciones que ya habían hecho parecieran legítimas. Si me declaraban incapaz, podrían decir que cualquier cosa extraña en los documentos se debía a mi deterioro mental. Esa noche, solo en mi casa, repasé toda la información que había recopilado. Tenía grabaciones de sus conversaciones, evidencias de sus grandes deudas, pruebas de falsificación y testimonios de muchas víctimas de los planes de Adrián. Era el momento de dejar de defenderme y pasar al ataque. Con todas las pruebas que tenía, era hora de hablar con expertos que me pudieran ayudar a usar esta información de forma legal y efectiva. El viernes por la mañana pedí una cita urgente con mi abogado de confianza, don Gonzalo Ferrer Navarro, quien había manejado mis asuntos legales por los últimos 20 años. Don Miguel, me dijo Gonzalo después de ver todos los documentos que le di, esto es mucho más serio de lo que pensaba. No estamos hablando solo de un intento de fraude familiar, sino de una red organizada de crímenes que afecta a muchas personas. Gonzalo me explicó que las falsificaciones de mi firma eran delitos de falsedad documental, que el plan para declararme incapaz era un intento de fraude y que los planes médicos de Adrián podían ser vistos como crímenes contra la salud pública. Cada una de estas acusaciones tenía penas de cárcel importantes. Sin embargo, siguió Gonzalo, debemos actuar con mucha precaución. Su hijo y su nuera son profesionales con contactos influyentes en el sistema judicial y médico. Necesitamos un plan que sea imposible de refutar. Durante nuestra reunión de 3 horas, hicimos un plan detallado que atacaría por muchos lados a la vez. Primero, pondríamos una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Madrid por los crímenes de falsificación de documentos. Segundo, enviaríamos todas las evidencias de los fraudes médicos al Colegio de Médicos y a la Agencia Española de Medicamentos. Tercero, pondríamos una demanda civil para recuperar cualquier dinero que hubieran logrado robar. Pero hay algo más importante que todo esto, me advirtió Gonzalo. Necesitamos proteger todos sus bienes financieros de inmediato. Si Adrián y Beatriz se dan cuenta de que usted los está investigando, podrían tratar de acelerar sus planes o incluso destruir evidencias. Esa misma tarde, junto con Gonzalo, fui a todos mis bancos para poner más medidas de seguridad. Cambié todas las contraseñas, puse un requisito de que cualquier movimiento de dinero mayor a 1.000 euros necesitaba que yo estuviera presente con 2 identificaciones y pedí que me avisaran de inmediato si alguien intentaba entrar a mis cuentas. En el Banco Santander de la sucursal de Serrano, donde tenía mi cuenta principal, la directora, doña Carmen Iglesias Molina, me contó algo que me dejó sin palabras. Señor Romero, me dijo Carmen con mucha preocupación, hace 2 semanas su hijo y una abogada nos visitaron. Presentaron documentos médicos que supuestamente decían que usted tenía un deterioro cognitivo grave y pidieron tener acceso a los estados de cuenta. ¿Y qué hicieron ustedes? Yo le pregunté tratando de no enojarme. Por suerte, nuestro protocolo exige que este tipo de peticiones se manejen solo por el Departamento Legal Central, lo que toma por lo menos 15 días, respondió Carmen. Además,
Pedí hablar con usted en persona antes de hacer cualquier cambio en su cuenta, pero su hijo dijo que era imposible por su estado mental. Gonzalo tomó notas detalladas de esta información y pidió copias de todos los documentos que Adrián había presentado. Cuando los revisamos, encontramos algo asombroso. Los certificados médicos estaban falsificados, pero no por Adrián, sino por su colega, el doctor Teodoro Vázquez Ruiz, que al parecer había cobrado por crear documentación médica falsa. Ya esto hace que el alcance de la conspiración sea mucho mayor, dijo Gonzalo. Ahora tenemos pruebas de que hay otros doctores involucrados en la falsificación de documentos oficiales. Lo que Adrián y Beatriz ignoraban por completo era que, desde hacía 6 meses, yo había instalado varios dispositivos para grabar audio en diferentes lugares estratégicos de mi casa, a raíz de una situación totalmente distinta. Mi vecino de la planta baja, Roberto Sánchez Torrens, había estado robando correo y paquetes de la comunidad y como presidente del vecindario necesitaba pruebas para denunciarlo. Había colocado pequeños aparatos de grabación activados por voz en la entrada, en mi oficina y por casualidad también en mi cuarto. Al regresar a casa el lunes siguiente, después de que me dieran de alta, lo primero que hice fue revisar todas las grabaciones del hospital. Siempre llevo conmigo un grabador portátil en el bolsillo de mi chaqueta, algo que había comprado por recomendación de mi abogado debido a algunos problemas con inquilinos conflictivos en mis propiedades. Al escuchar las grabaciones, confirmé cada palabra llena de veneno que había pronunciado mi hijo, su cruel negativa a donarme sangre, sus planes para internarme con un diagnóstico falso y toda la conspiración para robar mi fortuna estaba registrada con total claridad, pero necesitaba más información antes de tomar medidas. Durante los siguientes días, continué fingiendo fragilidad y desorientación mental cada vez que Adrián o Beatriz me visitaban. Era fundamental que creyeran que su plan estaba funcionando a la perfección. Mientras tanto, contacté de forma discreta a mi investigador privado de confianza, Esteban Morales Jiménez, quien ya había trabajado para mí en el pasado, resolviendo problemas con inquilinos y verificando los antecedentes de socios. Don Miguel, me dijo Esteban durante nuestra reunión secreta en el café comercial de la Glorieta de Bilbao, necesito que me dé todos los detalles que pueda sobre las finanzas de su hijo. Si de verdad tiene las deudas que usted menciona, debe haber dejado rastros. Le entregué toda la información que había recopilado: nombres de abogados, fechas aproximadas del juicio por negligencia y los fragmentos de la plática que había grabado. Esteban tomó notas con mucho cuidado y me prometió resultados en 72 horas. Mientras esperaba el informe de Esteban, decidí investigar por mi cuenta algunos aspectos que me inquietaban. Llamé a mi viejo amigo Carlos Mendoza Rivas, que había sido director del Colegio de Médicos de Madrid durante 15 años antes de jubilarse. Carlos tenía contactos en todo el sector de la salud de la capital. Miguel, me parece muy extraño lo que me cuentas, me dijo Carlos tras escuchar mi relato. Adrián siempre tuvo una reputación impecable en el hospital. Sin embargo, ahora que lo mencionas, hace unos meses corrieron rumores sobre un caso complicado en el San Carlos, pero los detalles se mantuvieron muy reservados. Carlos se comprometió a hacer algunas averiguaciones discretas y a descubrir qué había sucedido exactamente con la carrera profesional de mi hijo. Mientras tanto, yo seguía representando mi papel de anciano confundido y vulnerable, algo que cada día me resultaba más difícil de soportar. El jueves por la tarde, Esteban me llamó con noticias que superaron lo que esperaba. Habíamos quedado en vernos en el Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal, donde podíamos hablar sin el riesgo de ser escuchados. Don Miguel, comenzó Esteban con expresión grave, la situación de su hijo es mucho peor de lo que se imaginaba. He logrado tener acceso a documentos judiciales que demuestran que Adrián fue demandado no por un caso de negligencia, sino por 3 casos diferentes entre enero y julio de este año. El informe de Esteban reveló una realidad que asustaba. Adrián había estado haciendo operaciones innecesarias a pacientes mayores, cobrando sumas exorbitantes por procedimientos que no requerían. La familia Herrera, que habían mencionado en su conversación, no era la única afectada. Había al menos 6 familias más
que habían presentado demandas civiles y penales en contra de mi hijo. Según mis fuentes en los juzgados, continuó Esteban, las indemnizaciones totales que debe pagar superan los 500.000 euros. Pero hay algo aún peor. La Fiscalía está investigando posibles crímenes de fraude grave y lesiones graves. Podría enfrentar entre 5 y 8 años de prisión si se prueban todos los cargos. La información era abrumadora, pero Esteban aún no había terminado. Había descubierto que Beatriz, lejos de ser una víctima inocente de las circunstancias, había participado de forma activa en los planes fraudulentos de su marido. Como abogada especializada en leyes de salud, había ayudado a redactar contratos engañosos y había aconsejado a Adrián sobre cómo evitar responsabilidades legales. Su nuera tiene su propio bufete de abogados, pero está al borde de la bancarrota, explicó Esteban. Ha estado desviando dinero de las cuentas de clientes para cubrir los gastos legales de la defensa de Adrián. El Colegio de Abogados ya inició una investigación disciplinaria contra ella, pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Esteban había descubierto que Adrián y Beatriz habían estado falsificando mi firma en varios documentos durante los últimos meses. Habían intentado transferir la propiedad de mi apartamento en el barrio de Malasaña a nombre de una empresa fantasma controlada por ellos. Solo la intervención de su notario, don Fernando Aguirre Soto, impidió que la transferencia se completara, me explicó Esteban. Don Fernando sospechó cuando vio que la firma no coincidía exactamente con las muestras que tenía en archivo y decidió posponerlo hasta poder hablar personalmente con usted. Ahora entendía por qué Adrián y Beatriz estaban tan desesperados por probar mi incapacidad mental. No era solo para acceder a mi dinero, sino para hacer que todas las falsificaciones que ya habían hecho parecieran legítimas. Si lograban que me declararan incompetente, podrían argumentar que cualquier cosa extraña en los documentos se debía a mi estado mental deteriorado. Esa noche, solo en mi apartamento, revisé toda la información que había reunido. Tenía grabaciones de sus conversaciones, evidencias de sus grandes deudas, pruebas de falsificación de documentos y testimonios de muchas víctimas de los planes de Adrián. Era momento de dejar de defenderme y pasar al ataque. Con todas las pruebas que había reunido, era momento de consultar con profesionales que pudieran ayudarme a usar esta información de manera legal y efectiva. El viernes por la mañana, pedí una cita urgente con mi abogado de confianza, don Gonzalo Ferrer Navarro, quien había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 20 años. Don Miguel, me dijo Gonzalo después de revisar con cuidado todos los documentos que le presenté. Esto es mucho más grave de lo que inicialmente pensé. No estamos hablando solo de un intento de fraude familiar, sino de una red organizada de crímenes que afecta a muchas víctimas. Gonzalo me explicó que las falsificaciones de mi firma eran delitos de falsedad documental, que las conspiraciones para declararme incompetente eran un intento de fraude grave y que los planes médicos de Adrián podían clasificarse como delitos contra la salud pública. Cada una de estas acusaciones conllevaba penas de prisión importantes. Sin embargo, continuó Gonzalo, debemos actuar con extrema precaución. Su hijo y su nuera son profesionales con contactos influyentes en el sistema judicial y médico. Necesitamos una estrategia que sea completamente imposible de refutar. Durante nuestra reunión de 3 horas, elaboramos un plan cuidadoso que atacaría desde varios frentes al mismo tiempo. Primero, presentaríamos una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Madrid por los delitos de falsificación de documentos. Segundo, enviaríamos todas las evidencias del fraude médico al Colegio de Médicos y a la Agencia Española de Medicamentos. Tercero, presentaríamos una demanda civil para recuperar cualquier dinero que hubieran logrado robar. Pero hay algo más importante que todo esto, me advirtió Gonzalo. Necesitamos proteger de inmediato todos sus activos financieros. Si Adrián y Beatriz sospechan que usted los está investigando, podrían intentar acelerar sus planes o incluso destruir evidencias. Esa misma tarde, acompañado por Gonzalo, visité todas mis entidades bancarias para implementar medidas de seguridad adicionales. Cambié todas las contraseñas. Puse como requisito que cualquier operación superior a 1.000 euros
Requería mi presencia física, con 2 identificaciones, y pedí que me avisaran de inmediato sobre cualquier intento de acceso a mis cuentas por parte de terceros. En el Banco Santander de la sucursal de Serrano, donde tenía mi cuenta principal, la directora, doña Carmen Iglesias Molina, me informó sobre algo que me dejó sin palabras. «Señor Romero», me dijo Carmen con evidente preocupación, «hace 2 semanas su hijo y una abogada nos visitaron. Presentaron documentación médica que supuestamente decía que usted sufría deterioro cognitivo grave y pidieron acceso a sus estados de cuenta. ¿Y qué hicieron ustedes?», le pregunté tratando de controlar mi enojo. Afortunadamente, nuestro protocolo exige que este tipo de solicitudes se procesen exclusivamente por el Departamento Legal Central, lo cual toma al menos 15 días hábiles, respondió Carmen. Además, solicité hablar personalmente con usted antes de proceder con cualquier cambio en su cuenta, pero su hijo insistió en que era imposible debido a su estado mental. Gonzalo tomó notas detalladas de esta información y solicitó copias de todos los documentos que Adrián había presentado. Cuando los revisamos, descubrimos algo asombroso. Los certificados médicos estaban falsificados, pero no por Adrián directamente, sino por su colega, el doctor Teodoro Vázquez Ruiz, quien al parecer había cobrado por crear documentación médica falsa. Esto amplía considerablemente el alcance de la conspiración, observó Gonzalo. Ahora tenemos evidencias de que hay otros profesionales médicos involucrados en la falsificación de documentos oficiales. Me paré con calma, fingiendo necesitar apoyo del brazo del sofá, y me moví hacia mi escritorio, donde guardaba documentos importantes. Adrián y Beatriz me miraban con atención, quizá esperando que me diera otro ataque de confusión. «Hijo», les dije volviendo a verlos, «hay algo que debo enseñarte antes de firmar cualquier documento». «¿Qué es, papá?», preguntó Adrián con una impaciencia apenas escondida. En lugar de contestar al instante, saqué mi teléfono y marqué un número que ya tenía grabado. La llamada se conectó al primer tono. «Gonzalo», dije con voz clara, «ya pueden subir con Fernando. Tenemos todo lo que necesitábamos». La cara de Adrián y Beatriz cambió al momento, pasando de una confianza exagerada a una confusión total y luego a un espanto, a medida que entendían lo que estaba pasando. «Papá», balbuceó Adrián, «¿de qué hablas? ¿Quién es Gonzalo?». En vez de responder, me acerqué a la ventana y descorrí las cortinas que habían estado cerradas toda la plática. La luz de la tarde entró por completo en la sala, mostrando por primera vez las cámaras pequeñas que habían estado grabando cada instante de nuestro encuentro. «¿Ves esa cámara detrás del cuadro de tu abuela, Adrián?», dije apuntando a la pared. «Y esa otra en la planta de la esquina, y el micrófono que está escondido en el reloj que me dejó mi padre». Beatriz se levantó de golpe del sofá, con el rostro totalmente pálido. «¿Qué significa esto, Miguel?», Owen preguntó con voz temblorosa. «Significa, querida Beatriz», contesté con una tranquilidad que me sorprendió, «que durante los últimos 90 minutos han confesado delante de cámaras y micrófonos profesionales todos los delitos que han cometido contra James Miles y los que planeaban cometer en el futuro». En ese momento se escucharon pasos en el pasillo y la puerta principal se abrió. Gonzalo entró acompañado por Fernando, mi notario, y por otras 2 personas que Adrián y Beatriz no reconocieron de inmediato. «Buenas tardes», dijo Gonzalo dirigiéndose a mi hijo y mi nuera. «Soy Gonzalo Ferrer Navarro, abogado de don Miguel, y ellos son el inspector Javier Ruiz Delgado de la Policía Nacional y la fiscal Carmen Jiménez Torres». El silencio que siguió a esta presentación fue ensordecedor. Adrián y Beatriz se quedaron totalmente quietos, como estatuas de sal, mientras asimilaban la magnitud de la trampa en la que habían caído. «Inspector», murmuró al fin Adrián. «Fiscal, no entiendo qué está pasando aquí». El inspector Ruiz se acercó a ellos, mostrando su credencial oficial. «Doctor Adrián Romero Castillo y doña Beatriz Castillo Moreno están siendo investigados por diversos crímenes, incluyendo falsificación de documentos, intento de fraude grave, conspiración para cometer estafa y, en el caso del doctor Romero, también por negligencia médica y lesiones graves contra varios pacientes». «Esto es una broma», gritó Beatriz recuperando un poco la calma. «No hemos hecho nada malo».
Solo intentábamos ayudar a un anciano que, evidentemente, está perdiendo la razón. ¿De verdad? Intervino la fiscal Jiménez con una sonrisa fría. Entonces, ¿pueden explicarnos por qué trataron de falsificar la firma de don Miguel en documentos de transferencia de propiedades? ¿Y por qué el doctor Romero presentó certificados médicos falsos en 3 bancos, diciendo que su padre tenía demencia senil, algo que claramente no es cierto? Adrián por fin encontró su voz, pero lo que dijo solo empeoró su situación. ¿Cómo pueden acusarme de falsificar certificados médicos? Saetuti protestó. Soy un cirujano cardiovascular con 30 años de experiencia. Yo, mejor que nadie, puedo saber el estado mental de mi propio padre. Precisamente por eso, sus acciones son tan graves, respondió la fiscal. Un doctor que usa su profesión para cometer fraudes contra su propia familia y contra pacientes inocentes merece las penas más duras de la ley. Gonzalo se acercó a mí y me puso una mano en el hombro de forma amable. Don Miguel, me dijo, ¿está listo para contarles a estas autoridades todo lo que ha descubierto sobre los crímenes de su hijo y su nuera? Miré directamente a los ojos de Adrián, el hijo que había criado con tanto cariño y entrega, el hombre que me había negado su sangre cuando me estaba muriendo y que había planeado robarme todo por lo que había trabajado durante décadas. Inspector, dije con voz fuerte y clara, tengo mucho que contarles. Durante las siguientes 2 horas, mi sala se convirtió en un lugar de interrogatorio improvisado, donde revelé con todo detalle la información que había recopilado durante semanas. El inspector Ruiz tomó notas con gran atención mientras la fiscal Jiménez revisaba cada documento, cada grabación y cada prueba que habíamos preparado. Empezaré por el principio, les dije a las autoridades, mientras Adrián y Beatriz se quedaban sentados en total silencio. El 23 de octubre pasado, mi hijo me negó una transfusión de sangre que podría haberme salvado la vida diciéndome de manera literal, prefiero morir antes que salvar a un fracasado como tú. Todo esto quedó grabado en mi dispositivo personal. Gonzalo reprodujo la grabación del hospital en el equipo de audio que habíamos preparado. Escuchar de nuevo esas palabras crueles, pero esta vez frente a las autoridades judiciales, me dio una satisfacción que no había sentido en meses. Pero eso fue solo el principio, continué. Después descubrí que mi hijo y mi nuera habían estado planeando declararme mentalmente incapaz para robarme toda mi fortuna y saldar las enormes deudas que Adrián había acumulado por demandas de negligencia médica. La fiscal Jiménez interrumpió mi relato para dirigirse a Adrián. Doctor Romero, le dijo con tono severo, nuestras investigaciones previas han confirmado que usted enfrenta al menos 6 demandas civiles por un total de 540.000 euros en compensaciones. ¿Es esto cierto? Adrián miró desesperado a Beatriz antes de contestar. Fiscal, esas demandas no tienen ningún fundamento, mintió de forma descarada. Son pacientes que no están satisfechos y que buscan dinero fácil demandando a doctores exitosos. Mi seguro profesional se hará cargo de todo. ¿Su seguro profesional?, replicó la fiscal con una sonrisa de burla. Según nuestros registros, su póliza de seguro fue cancelada hace 8 meses por falta de pago. Además, tenemos testimonios de al menos 4 víctimas que confirman que usted les hizo procedimientos médicos totalmente innecesarios. El CIO, inspector Ruiz, sacó una carpeta gruesa de su maletín y comenzó a leer nombres y fechas específicas. Esperanza Cortés Morales, cirugía cardíaca innecesaria, 45.000 euros. Ricardo Navarro Sanz, operación de columna vertebral fraudulenta, 38.000 euros. Mercedes López Fernández, extirpación de una vesícula biliar sana, 22.000 euros. ¿Sigo, doctor Romero? Con cada nombre que mencionaba el inspector, Adrián se ponía más pálido. Era evidente que no esperaba que las autoridades tuvieran información tan detallada sobre sus víctimas. Pero hay más, continué yo. Durante mi recuperación en el hospital, escuché una plática entre Adrián y Beatriz, donde planeaban internarme en un asilo de ancianos y falsificar documentos médicos para declararme incapaz. Gonzalo reprodujo entonces las grabaciones que había obtenido en el hospital, donde se escuchaban claramente las voces de Adrián y Beatriz discutiendo sus planes. La calidad del audio era perfecta,
y cada palabra era imposible de confundir. Cuando terminó la reproducción, Beatriz finalmente perdió la compostura que había mantenido hasta ese momento. «Esto es una trampa bien hecha», Sara gritó poniéndose de pie de golpe. «Un anciano vengativo está inventando acusaciones falsas contra su propia familia. Miguel nunca tuvo cámaras en su casa. Todo esto es una farsa». La fiscal Jiménez la miró con una expresión que podría haber congelado lava hirviendo. «Señora Castillo», le dijo con voz gélida, «¿está usted sugiriendo que don Miguel falsificó las grabaciones donde ustedes confiesan varios delitos? ¿Está insinuando que contrató actores para imitar sus voces a la perfección? ¿O quizá cree que sobornó a muchas víctimas de los fraudes médicos de su esposo para que mintieran ante las autoridades?» El inspector Ruiz se acercó a Beatriz y le mostró otros documentos. «Además, señora Castillo, tenemos pruebas de que usted, como abogada, participó de forma activa en la falsificación de certificados médicos y en los intentos de transferencia de propiedades. El Colegio de Abogados de Madrid ya inició un proceso disciplinario contra usted». «¿Qué certificados médicos?», preguntó Beatriz, intentando parecer inocente, pero su voz temblorosa la delató por completo. «Los certificados firmados por el doctor Teodoro Vázquez Ruiz, diciendo que don Miguel sufría demencia senil grave», respondió el inspector. «Sí, tú. Certificados que usted presentó en 3 bancos diferentes para tratar de tener acceso a las cuentas de su suegro». Gonzalo intervino entonces con una información que fue el golpe final para Beatriz. «Inspector», dijo mi abogado, «también descubrimos que la señora Castillo desvió dinero de las cuentas de sus propios clientes para pagar los gastos legales de la defensa de su esposo. Esto se considera robo agravado». El color se fue por completo del rostro de Beatriz. Era claro que no sabía que habíamos descubierto también esa información. Adrián, viendo que la situación era totalmente insostenible, intentó una última estrategia desesperada. «Papá», me dijo con voz suplicante, «todo esto es un malentendido horrible. Sí, es cierto que tengo problemas de dinero, pero nunca quise hacerte daño. Solo estaba desesperado. Si retiras todas las acusaciones, te prometo devolverte cada centavo que intenté tomar». Su ruego patético me dio una mezcla de lástima y repugnancia. Este era el mismo hombre que me había negado su sangre cuando me estaba muriendo, que había planeado robarme todo lo que tenía y que había causado un sufrimiento enorme a pacientes que no tenían nada que ver. «Adrián», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió, «cuando me negaste tu sangre en el hospital, destruiste para siempre cualquier posibilidad de que nos reconciliáramos. Un padre puede perdonar muchas cosas, pero jamás puede olvidar que su propio hijo prefiera verlo morir antes que ayudarlo». La fiscal Jiménez se dirigió a ambos con un tono formal. «Doctor Adrián Romero Castillo y señora Beatriz Castillo Moreno, quedan ustedes formalmente acusados de conspiración para cometer estafa grave, falsificación de documentos oficiales y, en el caso del doctor Romero, también de negligencia médica, con el resultado de lesiones graves. Tienen el derecho de guardar silencio y de contactar a un abogado defensor». El inspector Ruiz se acercó a ellos con las esposas listas. «Además», agregó, «quedan detenidos de forma preventiva hasta que se realice la audiencia de medidas cautelares que tendrá lugar el próximo lunes». Mientras veía cómo le ponían las esposas a mi hijo y a mi nuera, sentí una extraña mezcla de justicia cumplida y una tristeza profunda. Había ganado la batalla, pero había perdido a mi familia para siempre. Después de que las autoridades se llevaron a Adrián y Beatriz esposados, mi apartamento quedó sumido en un silencio extraño y denso. Gonzalo, Fernando y yo nos quedamos solos, rodeados por los equipos de grabación que habían capturado la confesión más devastadora que jamás había presenciado. «Don Miguel», me dijo Gonzalo guardando los documentos en su maletín, «lo más difícil ya ha pasado. Ahora debemos prepararnos para las consecuencias legales que vendrán en los próximos días y semanas». Durante los siguientes 3 días, los medios de comunicación se enteraron de la detención de un famoso cirujano cardiovascular y su esposa abogada por fraude familiar y negligencia médica. Los titulares de los periódicos eran muy duros. «Médico niega transfusión a su padre moribundo». «Cirujano estafa a pacientes mayores con operaciones innecesarias». «Abogada roba dinero de clientes
para defender a su esposo criminal. El sábado por la mañana recibí una llamada que me sorprendió. Era mi nieta Sofía, quien había pasado el fin de semana en casa de su mejor amiga cuando sus padres fueron arrestados. «Abuelo», me dijo con voz temblorosa, «me acabo de enterar de todo por las noticias. ¿Es verdad lo que dicen de papá y mamá?» Hablar con Sofía fue una de las cosas más difíciles de mi vida. ¿Cómo le explicas a una adolescente de 16 años que sus padres eran criminales que habían tratado de robar a su propio abuelo? ¿Cómo le cuento que su padre me había negado una transfusión de sangre que podría haberme salvado la vida? «Sofía, mi amor», le dije eligiendo mis palabras con mucho cuidado, «tu padre y tu madre cometieron errores muy graves, pero quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya y que yo siempre te amaré, pase lo que pase». «¿Puedo ir a verte, abuelo?», me preguntó con la voz quebrada. «Ahora no tengo a nadie más». «Claro que sí, mi amor», le respondí de inmediato. «Esta siempre será tu casa». Cuando Sofía llegó esa tarde, traía una maleta pequeña y los ojos hinchados de tanto llorar. La abracé durante varios minutos sin decir nada, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba contra el mío. «Abuelo», me susurró por fin, «¿por qué papá te hizo esas cosas tan malas?» «Siempre pensé que te quería». Esa pregunta me obligó a pensar en los errores que quizá había cometido como padre. Había consentido demasiado a Adrián, dándole todo sin enseñarle el valor del trabajo y el sacrificio. Había sido muy permisivo cuando mostró los primeros signos de egoísmo y de falta de empatía. «Sofía», le dije al final, «a veces las personas cambian de un modo que no podemos entender ni predecir. Tu padre se dejó llevar por la avaricia y perdió de vista lo que de verdad importa en la vida». Durante esa semana, mientras Adrián y Beatriz estaban en la cárcel, esperando el juicio, comenzaron a verse las primeras consecuencias de sus actos. El Hospital Clínico San Carlos le quitó de inmediato a Adrián su licencia de médico e inició una investigación interna sobre todas las cirugías que había realizado en los últimos 2 años. El martes, el doctor Ricardo Mendoza Herrera, director médico del hospital, me llamó para disculparse por no haber notado antes las irregularidades en el comportamiento profesional de mi hijo. «Cool. Señor Romero», me dijo el doctor Mendoza, «quiero expresarle nuestras más sinceras disculpas. Como institución, fallamos al no supervisar más de cerca las actividades del doctor Adrián Romero. Estamos revisando todos sus casos y contactando a cada paciente que pudo haber sido afectado». Esa misma semana, el Colegio de Médicos de Madrid anunció oficialmente la expulsión de Adrián de la organización, lo que significaba que nunca más podría ejercer la medicina en España. La decisión fue unánime y se basó no solo en los fraudes contra pacientes, sino también en la violación del juramento hipocrático al negar ayuda médica a su propio padre. Al mismo tiempo, el Colegio de Abogados suspendió de inmediato la licencia profesional de Beatriz y congeló todas las cuentas de su bufete de abogados, después de confirmar que había usado dinero de sus clientes para uso personal. El viernes de esa semana, Gonzalo me informó sobre las primeras decisiones judiciales relacionadas con el caso. «Don Miguel», me dijo durante nuestra reunión en su oficina, «la fiscal ha decidido pedir penas de prisión de 6 a 8 años para Adrián por los crímenes de fraude grave, falsificación de documentos y negligencia médica. Para Beatriz está pidiendo entre 4 y 6 años por complicidad en fraude y robo de dinero. ¿Y qué posibilidades tienen de no ir a prisión?». «Bart», le pregunté. «Muy pocas», respondió Gonzalo con firmeza. «Las pruebas son muchas. Hay varias víctimas dispuestas a testificar y los crímenes están muy bien documentados en grabaciones de audio y video. Además, el caso ha sido muy popular en los medios, lo que hace poco probable que los jueces sean amables». Durante esos días, también recibí llamadas de algunas de las víctimas de los fraudes de Adrián. Doña Esperanza Cortés, la anciana que había sido operada del corazón sin necesidad, me llamó para agradecerme por haber denunciado a mi hijo. «Señor Romero», me dijo con voz conmovida, «sé lo difícil que debe haber sido para usted denunciar a su propio hijo, pero gracias a su valentía, mi familia y yo por fin tendremos justicia. Su hijo me robó los ahorros de toda mi vida y casi me mata con una operación que no necesitaba». Estas conversaciones con las víctimas de Adrián
me ayudaron a confirmar que había tomado la decisión correcta, por muy dolorosa que fuera para mí. El domingo por la noche, mientras cenaba en paz con Sofía en mi apartamento, el teléfono sonó. Era una llamada de la prisión. Adrián había conseguido su derecho a una llamada telefónica y había decidido contactarme. «Papá», escuché su voz quebrada a través del teléfono. «Por favor, necesito hablar contigo. Por favor». Sofía me miró con sus ojos curiosos, esperando ver cuál sería mi reacción. Después de varios segundos de silencio, tomé la decisión que marcaría para siempre el futuro de nuestra relación. «Adrián», le dije con voz firme pero calmada, «tienes 5 minutos para decir lo que tengas que decir». «Papá», comenzó Adrián con una voz que jamás había escuchado antes, rota por el llanto y la desesperación. «Sé que no merezco que me perdones, pero necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran a tanto. Todo se me fue de las manos». Sofía se acercó a mí y pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba a su padre suplicar desde la cárcel. Le hice una señal para que se sentara a mi lado, porque esta conversación también la afectaría de forma directa. «Adrián», le respondí manteniendo un tono neutral, «tuviste muchas oportunidades para decirme la verdad sobre tus problemas de dinero. Podrías haber venido a mí como un hijo debe hacerlo con su padre cuando necesita ayuda. En lugar de eso elegiste mentir, robar, y cuando más te necesité, me negaste algo tan básico como una transfusión de sangre». «Lo sé, papá, lo sé», sollozó Adrián. «Estaba desesperado, las demandas, las deudas, la presión. Beatriz me convenció de que era la única forma de salvar nuestro futuro. Pero nunca quise hacerte daño. De verdad nunca quisiste hacerme daño», repetí con una amargura que no pude evitar. «Adrián, me dijiste literalmente que preferías verme morir antes que salvarme la vida. ¿Cómo puedes decir ahora que no querías hacerme daño?» El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Cuando Adrián volvió a hablar, su voz sonaba aún más desesperada. «Papá estaba fuera de mí. La presión, los problemas, todo. Dije cosas que en realidad no sentía. Por favor, tienes que creerme. Soy tu hijo. Soy de tu misma sangre». «Precisamente por eso duele tanto», le respondí. «Porque eres mi hijo. Porque te di todo lo que tenía. Porque creí en ti cuando nadie más lo hacía. Y tú decidiste traicionarme de la manera más cruel posible». Sofía me tomó de la mano y susurró: «Abuelo, tal vez papá de verdad se ha arrepentido». Adrián debió escuchar el comentario de su hija, porque de inmediato se dirigió a ella. «Sofía, ¿estás ahí, mi amor?», preguntó con una esperanza renovada en su voz. «Sofía, dile a tu abuelo que todo esto ha sido un terrible malentendido. Dile que tu papá no es el monstruo que creen que es». «Adrián», lo interrumpí con firmeza, «no metas a Sofía en esta plática. Ella no tiene nada que ver con las decisiones que tomaste como adulto». «Pero papá», insistió Adrián, «Sofía es mi hija. Tiene el derecho de saber que su padre cometió errores, pero que no es un criminal como me están pintando los medios». «¿No eres un criminal?», le pregunté con incredulidad. «Adrián, operaste sin necesidad a pacientes mayores. Les robaste los ahorros de toda su vida. Falsificaste documentos médicos. Intentaste robarme mi patrimonio y me negaste una transfusión que podría haberme salvado la vida. Si eso no te convierte en un criminal, entonces no sé qué podría hacerlo». La conversación fue interrumpida por una voz de fondo que le indicaba a Adrián que su tiempo de llamada estaba por terminar. «Papá, por favor», gritó con desesperación. «No puedo ir a prisión. No sobreviviré ahí. Beatriz ya está hablando con su abogado sobre un posible acuerdo con la fiscalía. Si retiras las acusaciones, tal vez podamos llegar a un acuerdo». «¿Un acuerdo?», le repetí con gran amargura. «Adrián, ¿de verdad crees que después de todo lo que has hecho, después de todas las vidas que has arruinado, puedes simplemente arreglar las cosas?» «Puedo devolver el dinero», exclamó. «Puedo compensar a todos los pacientes. Puedo hacer trabajo comunitario, lo que sea necesario». «¿Con qué dinero vas a compensar a nadie?», le pregunté. «Según mis investigaciones, debes más de 500,000 euros en indemnizaciones. Tus cuentas están bloqueadas. Tu licencia de médico ha sido quitada para siempre. Y tu esposa también perdió su licencia profesional. ¿De dónde exactamente piensas sacar dinero para compensar a alguien?».
El silencio que siguió a mi pregunta fue una clara señal. Era evidente que Adrián no había pensado de verdad en las consecuencias de sus acciones. «Papá», susurró por fin, «si no me ayudas voy a perderlo todo. Mi carrera, mi libertad, mi familia, todo por lo que he trabajado durante 40 años, se va a destruir». «Adrián», le respondí con una calma que me sorprendió. «Ya perdiste todo eso en el momento en que decidiste poner tu ambición antes que tu honor. Yo no destruí tu carrera. Tú la destruiste operando sin necesidad a pacientes inocentes. Yo no arruiné tu matrimonio. Lo arruinaste al involucrar a Beatriz en tus planes criminales. Y definitivamente, yo no acabé con nuestra relación de padre e hijo. La terminaste cuando me negaste tu sangre, mientras me desangraba en una camilla de hospital». La voz de fondo volvió a interrumpir, indicando que la llamada debía terminar de inmediato. «Papá, por favor», gritó Adrián una última vez. «No me abandones. Soy tu único hijo». «Adrián», le dije con una certeza que sorprendió hasta a Sofía. «Tuve un hijo que se llamaba Adrián Romero Castillo. Era doctor. Estaba casado con una abogada y tenía una hija hermosa llamada Sofía. Pero ese hijo murió para mí el día que me miró a los ojos y me dijo que prefería verme morir antes que ayudarme. El hombre que está hablando conmigo desde la prisión es un extraño que comparte su nombre y su cara, pero no es mi hijo». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Sofía me miró con una mezcla de asombro y tristeza. «Abuelo», me dijo con suavidad, «¿de verdad no vas a ayudar a papá?» «Mi amor», le respondí tomando sus manos entre las mías, «ayudar a tu padre ahora sería hacerle el peor daño posible. Si le permito evitar las consecuencias de sus acciones, nunca aprenderá de verdad lo que ha hecho mal. Y lo que es más importante, sus víctimas jamás tendrán la justicia que merecen». Esa noche, mientras Sofía dormía en la habitación de invitados que había preparado para ella, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era de Beatriz, quien al parecer también había conseguido una llamada desde la prisión de mujeres donde estaba recluida. «Don Miguel». Escuché la voz de Beatriz a través del auricular, muy distinta a su tono habitual de profesionalismo. Ahora sonaba quebrada, desesperada, totalmente vencida. «Sé que no tengo derecho a pedirle nada después de todo lo que ha pasado, pero necesito hablar con usted». Me sorprendió que Beatriz decidiera empezar la conversación hablando de su hija en lugar de suplicar por su propia libertad, como había hecho Adrián. «¿Qué hay sobre Sofía?», le pregunté con un tono cauteloso. «Ella no tiene a nadie más que a usted ahora», continuó Beatriz, y pude notar lágrimas auténticas en su voz. «Mi hermana en Sevilla no puede hacerse cargo de una adolescente, y los padres de Adrián murieron hace años. Por favor, no permita que Sofía pague por nuestros errores». «Beatriz», le respondí con firmeza, «Sofía siempre tendrá un hogar conmigo. Es mi nieta y la amo incondicionalmente, pero no puedo decir lo mismo de ti o de Adrián». «Lo sé», murmuró Beatriz. «Don Miguel, quiero que sepa que todo esto empezó como una idea desesperada cuando los problemas de dinero de Adrián se volvieron insostenibles. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, que haríamos tanto daño. Una idea desesperada», repetí con incredulidad. «Beatriz, ustedes planearon durante meses robarme mi patrimonio. Falsificaron documentos médicos, mintieron a instituciones financieras e incluso metieron a doctores corruptos en su plan. Eso no es desesperación, es una operación criminal organizada». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos antes de que Beatriz volviera a hablar, esta vez con una sinceridad brutal que me tomó por sorpresa. «Tiene razón», admitió don Miguel. «Durante estos días en prisión he tenido tiempo para pensar en todo lo que hicimos y me he dado cuenta de algo horrible. En algún momento dejé de ser abogada para convertirme en cómplice de un estafador. Ayudé a Adrián a robar a pacientes inocentes. Robé dinero de mis propios clientes y conspiramos para robarle a usted todo lo que había trabajado por décadas para construir». Su confesión me dejó sin palabras por un momento. Era la primera vez que alguno de los dos admitía completamente la magnitud de sus crímenes sin pretextos ni justificaciones. «¿Por qué me dices esto ahora, Beatriz?», le pregunté al fin. «Porque quiero que sepa que entiendo perfectamente por qué nos denunció», respondió. «Y porque necesito que sepa que, pase lo que pase conmigo,
Sofía no tuvo absolutamente nada que ver con ninguno de nuestros crímenes. Ella ni siquiera sospechaba que teníamos problemas financieros. Durante los siguientes minutos, Beatriz me reveló más detalles sobre el alcance de sus actividades criminales que ni siquiera mis investigaciones habían descubierto. Me contó de otros doctores que habían estado en el plan de cirugías innecesarias, de más pacientes que habían sido estafados y sobre la red de abogados corruptos que habían facilitado la falsificación de documentos. Don Miguel, continuó Beatriz, mi abogado defensor me ha explicado que enfrentaré entre 4 y 6 años de prisión efectiva. No hay forma de evitarlo con todas las pruebas que usted reunió. Pero quiero pedirle un favor que no tiene nada que ver conmigo o con Adrián. ¿Qué favor?, pregunté con curiosidad. Por favor, no permita que Sofía me visite en la prisión durante los primeros años de mi condena, me dijo con una determinación que no esperaba. Una adolescente no debería ver a su madre en ese ambiente. Quiero que ella recuerde a la abogada exitosa que yo era antes, no a la criminal en la que me convertí. Esta petición me impactó profundamente. Por primera vez desde que había empezado esta pesadilla, Beatriz estaba mostrando una preocupación maternal de verdad, por encima de sus propios intereses. ¿Estás segura de eso, Beatriz?, yo le pregunté. Sofía podría necesitar hablar contigo, en especial durante los primeros meses, mientras se acostumbra a esta nueva realidad. Estoy completamente segura, respondió con convicción. Don Miguel. Sofía es una joven brillante, con un futuro prometedor. No puede permitir que los errores de sus padres definan el resto de su vida. Ella necesita estabilidad, educación y sobre todo necesita el ejemplo de personas honradas como usted. La conversación fue interrumpida por el aviso de que el tiempo de llamada estaba por terminarse. Pero Beatriz tenía algo más que decir. Don Miguel, dijo rápidamente, hay algo más que debes saber. Adrián está pensando en declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia más corta. Su abogado le ha dicho que con una confesión completa y colaboración con las autoridades, podría salir en 3 o 4 años en lugar de 8. ¿Y tú qué vas a hacer?, yo le pregunté. Voy a seguir el consejo de mi abogado y también declararme culpable, respondió. No tiene sentido alargar este proceso con un juicio largo que solo causaría más dolor a Sofía y más sufrimiento a las víctimas de nuestros crímenes. Después de colgar, me quedé sentado en silencio por varios minutos, pensando en las 2 conversaciones que había tenido esa noche. Adrián había llamado buscando compasión y tratando de evitar las consecuencias de sus actos. Beatriz había llamado para asumir su responsabilidad por completo y para proteger el bienestar de su hija. Al día siguiente, Gonzalo me visitó con noticias sobre los últimos avances legales. Don Miguel me informó. Tanto Adrián como Beatriz han decidido declararse culpables de todos los cargos. La audiencia para dictar sentencia está programada para dentro de 2 semanas. ¿Qué significa esto en términos prácticos?, yo le pregunté. Significa que Adrián probablemente recibirá una sentencia de 4 años de prisión efectiva y Beatriz recibirá 3 años, explicó Gonzalo. Además, ambos tendrán que pagar las compensaciones completas a todas sus víctimas, lo que los dejará en quiebra total por el resto de sus vidas. Esa misma semana, el Colegio de Médicos publicó un comunicado oficial expulsando para siempre a Adrián de la profesión médica y sugiriendo que su caso fuera estudiado en las universidades de medicina, como un ejemplo de una violación extrema de la ética. El viernes por la tarde, mientras ayudaba a Sofía con sus tareas, reflexioné sobre cómo una familia que parecía perfecta por fuera se había desmoronado por completo en cuestión de semanas. Pero también me di cuenta de que, de alguna manera, había ganado algo invaluable, una relación más cercana y sincera con mi nieta y la confirmación de que había inculcado los valores correctos, aunque mi hijo hubiera decidido abandonarlos. Abuelo, me dijo Sofía mientras cerraba sus libros, ¿crees que algún día podré perdonar a mis padres por todo lo que hicieron? Mi amor, le respondí abrazándola, el perdón no es algo que debas sentir obligada a dar. Es algo que llegará de forma natural cuando estés preparada, si es que algún día lo estás. Mientras tanto, vamos a concentrarnos en construir tu futuro.
Han pasado 3 años desde aquel día terrible en el hospital, cuando mi hijo me negó la transfusión que podría haberme salvado la vida. Mientras escribo estas palabras en mi escritorio, viendo el Madrid de otoño a través de mi ventana, puedo afirmar que la decisión más dolorosa de mi vida resultó ser también la más correcta. Adrián cumplió exactamente 4 años en la prisión de Soto del Real. Salió el pasado marzo, convertido en una persona totalmente diferente, con un aspecto envejecido antes de tiempo y sin la arrogancia que había caracterizado su personalidad por décadas. La cárcel había roto no solo su cuerpo, sino también el ego inflado que lo había llevado a cometer tantos crímenes. Durante su tiempo en prisión, nunca volví a visitarlo. Mantuve mi promesa de considerarlo un extraño que simplemente compartía el apellido de mi hijo. Sin embargo, a través de Gonzalo, mi abogado, me mantuve al tanto de su situación. Adrián trabajó en la biblioteca de la prisión, completó varios programas de rehabilitación y, según los reportes, demostró un arrepentimiento verdadero por sus acciones. Beatriz salió de la prisión 6 meses antes que Adrián, después de cumplir 2 años y medio de su condena. A diferencia de su esposo, ella mantuvo la promesa que me había hecho en esa llamada telefónica desde la cárcel. Nunca intentó contactar a Sofía mientras estaba encerrada, protegiendo así a su hija del dolor de verla en ese ambiente. Cuando Adrián salió en libertad, intentó reconstruir su vida desde el principio, de la manera más humilde que pudo, sin su licencia médica, sin dinero y con un pasado criminal que lo seguirá por siempre. Consiguió trabajo como empleado en una farmacia en el barrio de Vallecas. El dueño, don Eugenio Ramos Cortés, un hombre mayor que conocía su historia, decidió darle una oportunidad después de que Adrián le contara con honestidad toda la verdad sobre lo que había hecho. Don Miguel, me contó Gonzalo en una de nuestras reuniones frecuentes, su hijo está viviendo en un apartamento de una habitación cerca de su trabajo. Gana el sueldo mínimo. Va caminando al trabajo para no gastar en transporte. Y según mis fuentes, no ha intentado contactar a ninguno de sus antiguos compañeros doctores. El cambio de Adrián fue total. De ser un cirujano famoso, pasó a ser un empleado de farmacia. De vivir en una mansión, a vivir en un estudio pequeño en uno de los barrios más sencillos de Madrid. De manejar cientos de miles de euros, a sobrevivir con menos de 1.000 euros al mes. Beatriz siguió un camino parecido, aunque un poco diferente. Perdió para siempre su licencia para trabajar como abogada, pero consiguió trabajo como asistente en una clínica de animales. Vive sola en un apartamento rentado en Getafe y, según la información que he conseguido, no se muestra en público y evita todo contacto con la gente que conocía de antes. Lo que más me ha sorprendido es que Adrián y Beatriz se divorciaron mientras estaban en la cárcel. Al parecer, la presión de enfrentar las consecuencias de sus crímenes acabó por completo con su matrimonio. Ahora viven vidas separadas, unidos solo por la tristeza de haber perdido la custodia de su hija y el arrepentimiento por las decisiones que tomaron. Sofía, ahora de 19 años, se ha convertido en una joven increíble. Terminó sus estudios de preparatoria con excelentes calificaciones y ahora estudia medicina en la Universidad Complutense, la misma donde su padre estudió hace muchos años. Pero a diferencia de Adrián, Sofía ha elegido especializarse en medicina para la comunidad, con el objetivo de trabajar en áreas con pocos recursos, ayudando a personas que no pueden pagar atención médica privada. Abuelo, me dijo hace unas semanas, durante una de nuestras cenas semanales, quiero ser el tipo de doctora que mi padre debió ser, pero nunca fue. Quiero dedicar mi carrera a sanar, no a hacerme rica. No se me escapa la ironía de la situación. El hijo que me traicionó de la manera más cruel me ha dado de forma indirecta la nieta más maravillosa que pude haber deseado. Sofía ha heredado la inteligencia de su padre, pero también ha desarrollado la compasión y la honradez que él perdió en algún momento de su vida. Durante estos 3 años, he seguido en contacto con varias de las víctimas de los fraudes de Adrián. Doña Esperanza Cortés, la anciana a la que le hicieron una cirugía de corazón sin necesidad, se recuperó por completo de los problemas que le causó la operación. Con parte del dinero que recuperó de las compensaciones, creó una pequeña fundación que ayuda a personas mayores a reconocer y denunciar fraudes médicos. Don Miguel,
me dijo doña Esperanza en nuestra última llamada. Lo que su hijo me hizo fue terrible, pero su valentía al denunciarlo salvó a muchas otras personas de sufrir lo mismo. Por eso siempre le estaré agradecida. El Hospital Clínico San Carlos puso en marcha nuevos procedimientos de supervisión de doctores, como un resultado directo del escándalo causado por Adrián. Ahora todas las cirugías que no son de emergencia necesitan una segunda opinión obligatoria, y hay un sistema para vigilar las acciones de los doctores para encontrar posibles problemas. En cuanto a mi salud, me he recuperado por completo de la hemorragia que casi me cuesta la vida hace 3 años. Irónicamente, el estrés de descubrir la traición de mi hijo y el proceso de llevarlo a la justicia me dieron un nuevo impulso y un propósito en la vida. A los 71 años, me siento más vivo y mentalmente ágil que en muchos años. He decidido usar mi experiencia para ayudar a otras personas mayores que podrían estar siendo víctimas de abuso familiar o económico. Trabajo como voluntario con una organización que se dedica a encontrar y evitar este tipo de crímenes, compartiendo mi historia como un ejemplo de que es posible defenderse y conseguir justicia sin importar la edad o lo que se viva. Hace 2 meses, Adrián por fin intentó contactarme por medio de una carta que me mandó a través de Gonzalo. En ella me pedía perdón de nuevo y expresaba su deseo de volver a ser parte de mi vida, aunque fuera de una forma muy limitada. La carta estaba escrita a mano con una letra que temblaba, lo que mostraba su estado emocional, y cada párrafo transmitía un arrepentimiento que parecía real. Después de leerla varias veces y de hablarlo con Sofía, decidí responder. Le escribí una carta corta, donde le expliqué que, aunque podía entender su arrepentimiento, las heridas que había causado eran demasiado profundas como para sanar por completo. Le deseé suerte en su nueva vida, pero le dejé claro que nuestra relación de padre e hijo había terminado para siempre el día que me negó su sangre en el hospital. La persona que escribió esta carta puede ser un buen hombre ahora. Le expliqué a Sofía después de enviar mi respuesta. Pero ya no es mi hijo. Mi hijo murió el día en que decidió que su egoísmo era más importante que la vida de su padre. Mientras termino de escribir esta historia, pienso en todo lo que he aprendido en estos años. He descubierto que la justicia, aunque sea dolorosa, es clave para sanar las heridas más profundas. He visto que la edad no es un impedimento para defenderse de quienes quieren aprovecharse de uno. Y lo que es más importante, he confirmado que los lazos familiares de verdad se basan en el amor y el respeto mutuo, no solo en la sangre que se comparte. Mi nieta Sofía representa todo lo mejor que una familia puede ser. Amor incondicional, apoyo mutuo y valores que superan las dificultades. Ella es mi verdadera heredera, no solo de mi dinero, sino de los principios y la dignidad que he intentado mantener toda mi vida. La historia de mi hijo, Adrián, sirve como una advertencia para todos los que creen que pueden traicionar la confianza de la familia sin que pase nada. Pero también es una historia de esperanza, porque muestra que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto, sin importar lo doloroso que pueda ser el proceso. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal Historias que Duelen y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.